quiero compartirles una porción de la Escritura que tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 9, del versículo 1 al 6, y allí dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Aquí en Hechos capítulo 9 está hablando de la conversión de Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, que como dice en Gálatas 1:13, que él mismo dijo que perseguía a la iglesia de Cristo y la asolaba. Pero le escribió también a Timoteo que él lo hacía en ignorancia por incredulidad, y que por eso Dios lo recibió a misericordia. Pero aquí en Hechos capítulo 9 vemos la conversión de Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia de Cristo, para llegar a ser el que fue conocido como el apóstol Pablo, predicador y apóstol a los gentiles, que Dios lo había apartado desde el vientre de su madre para usarlo como un instrumento suyo para predicar el evangelio a las naciones fuera de Israel, a las naciones gentiles. Pero vemos aquí en Hechos capítulo 9, hablando de la conversión de Saulo de Tarso, cómo se convirtió y luego fue conocido como el apóstol Pablo, cómo el Señor lo tumbó del caballo, porque él iba con cartas a las sinagogas de Damasco, para que si hallase a hombres o mujeres, seguidores de este camino, es decir, de cristianos. En ese tiempo se conocían como seguidores del camino, ya que Jesucristo había dicho que Él era el camino al Padre. Y Pablo, antes de su conversión, llamado Saulo, fue con cartas del sumo sacerdote, iba a las sinagogas de Damasco a ver si hallaba allí seguidores de este camino, o sea, seguidores de Cristo, para prenderlos y arrojarlos en prisión. Porque como dice ahí en Hechos 9:1, respiraba amenazas y muerte contra los discípulos de Cristo. Pero yendo por el camino a Damasco en su caballo, un resplandor de luz del cielo
lo rodeó y él cayó de su caballo, quedó enceguecido. Y habló la voz del Señor y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora esto quiere decir dar patadas contra algo filudo. ¿Quién se va a hacer daño? Uno. Y eso era lo que él estaba haciendo cuando perseguía a su pueblo, al pueblo de Dios. Era como dar patadas contra algo filudo. Nada bueno les pasa a los que persiguen a la iglesia de Cristo. Y Saulo le dice: Señor, ¿quién eres? Y el Señor le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahí Saulo de Tarso, que vino a ser luego el apóstol Pablo, se convirtió al Señor, porque le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí fue la conversión de Saulo de Tarso al gran apóstol Pablo. Y el Señor le dijo: entra en la ciudad y allá se te dirá lo que debes hacer. Luego vemos que Pablo se bautizó en el nombre de Jesús y empezó a predicar a Cristo en las sinagogas y donde quiera que él iba. Pero quiero decirte esto para decirte algo muy importante: que tú no puedes entrar al reino de Dios al menos que te arrepientas y te conviertas a Cristo. Arrepentimiento es un abandono del mal, un cambio de mente respecto al pecado, para darse la media vuelta, para abandonar el camino de pecado, para abandonar los caminos que se oponen a Dios, que se oponen a Cristo, y convertirse, es decir, andar en un nuevo camino, en el camino de Dios, andar en el camino siguiendo a Cristo. Esto fue lo que hizo Pablo. Cuando Pablo abandonó su antiguo camino de pecado para obedecer la voz del Señor y andar con Jesús, ahí fue la conversión del apóstol Pablo. Y tú no puedes entrar al reino de Dios si no te arrepientes y te conviertes a Él. Tienes que decidirte venir a Cristo y coronarle a Él como Señor. Esta palabra Señor viene del hebreo Adonai y del griego Kurios, que significa el amo, que significa, en otras palabras, mi comandante y jefe, aquel a quien yo someto mi vida para obedecerle, aquel a quien yo me rindo a su voluntad, para ya no hacer mi voluntad sino la de Él. Aquel, si Él es mi Señor, tiene toda autoridad sobre mi vida, tiene toda autoridad para decirme lo que tengo que hacer, tiene toda autoridad para usar mi vida como Él quiera. Si Él es mi Señor, yo me someto a Él. Ahora, si Él no es tu Señor, tú estás perdido. Porque Jesús, déjeme decirte, Hebreos capítulo 5, versículo 9 dice que Él es autor de eterna salvación para los que le obedecen. Para los que le obedecen. Es decir, los que le han coronado como Señor.
los que le han coronado como su comandante y jefe. ¿Cómo sabes si Él es tu Señor? Porque si Él es tu Señor, tu voluntad está rendida a Él para caminar en sus caminos, para seguirle en este mundo, para obedecer su voz, para obedecer su palabra. Porque el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, el que le dice Señor pero no le obedece, el Señor Jesucristo no es Señor de ellos. Y los que entran al reino eterno son los que se han sometido a Él. La fe les ha producido obediencia y le han coronado como Señor de sus vidas. El Señor dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me decís Señor y no hacéis lo que yo digo? Cuando le coronamos a Jesús como Señor, eso nos lleva a obedecer su voz. Y obedecer su voz implica arrepentirnos, abandonar el pecado. Sin arrepentimiento no hay salvación. El Señor dijo en Lucas 13:3, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no hay arrepentimiento y conversión a Él, no hay salvación. Por eso el Señor, cuando envió a Pablo a predicar, le dio instrucciones de lo que él debía de predicar. Y en Hechos capítulo 26, versículo 18, tenemos parte de esas instrucciones. Y le dice a Pablo que lo enviaba a los gentiles, o sea, a los pueblos no judíos, para que abriera sus ojos, para que se convirtiesen de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. O sea, una conversión de abandono del pecado para andar con Dios. Y le dijo, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Por eso dice Pablo allí que él no fue rebelde a esa visión celestial, sino que predicaba que los gentiles se arrepintiesen y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento y la fe en Jesús se demuestra por obras. La fe tiene acción, la fe se convierte de las tinieblas a la luz, la fe empieza a andar el camino de salvación. Por eso los antiguos cristianos eran conocidos como los seguidores del camino. Así se conocían. Antes de llamarse cristianos, se llamaban seguidores del camino, porque Jesús había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hoy es el día de salvación. Corónale como tu Señor y Él será tu Salvador. Recíbele en tu vida. Su sangre es la que limpia de todo pecado. La sangre del precioso Salvador. Nada más puede quitar tu pecado. Nada más puede quitar tu culpa. Nada más te puede dar herencia en el reino celestial, sino viniendo a Cristo y pidiendo limpieza por su sangre. La sangre es la que quita el pecado, es la sangre de la expiación, es la sangre del pacto eterno,
Hebreos 13:20. Es la sangre de nuestra eterna redención. Hebreos 9:14. Es la sangre que nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Es la sangre que nos limpia, nos lava de todo pecado. Apocalipsis 1:5. Es la sangre por medio de la cual lavamos nuestras vestiduras para que queden blanquitas, más blancas que la nieve. Apocalipsis 7:14. Los que están delante del trono de Dios son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Eso es en la sangre de Cristo. Hoy aplica la sangre de Cristo, pide limpieza por su sangre para el perdón de tus pecados, pero corónale como tu Señor y tu amo, tu jefe y tu comandante. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Como dice en 2 Corintios 6:2, hoy es el día de salvación. Si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro. Voy a hacer una oración de fe y de entrega para el que quiera hacerlo ahí donde está sentado. Solo alza tu corazón a Dios y dile estas palabras. La Biblia dice: con el corazón creemos, pero con la boca le confesamos para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bien, si lo quieres hacer, dile así al Señor. Él dijo: donde hay 2 o 3 de vosotros reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Él está aquí. Entonces dile así al Señor: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Salvador de los hombres, que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para limpiar nuestros pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos, que venciste la muerte, venciste el pecado y las tinieblas, y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo quiero seguirte. Por eso me arrepiento y me convierto a ti. Te recibo hoy en mi vida como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados. Y perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. Y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida. Lléname de tu Espíritu Santo y cambia mi corazón. Quita el corazón de piedra que ama el pecado y dame un corazón de carne que te ame a ti y que te sirva. Y gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme. Hoy recibo tu salvación, que es en tu Hijo Jesucristo, a través de Él y a través de tu gracia. Y en su nombre te doy gracias por la salvación de mi alma. Amén y amén.